equipo para servirle a Dios. Vamos a continuar en la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 6:10. Amén. Y leemos hasta el 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de tiempo de guerra. A veces la palabra guerra como que la tomamos como algo peligroso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un enemigo como vencido, ¿verdad que sí? No tenemos un enemigo vivo, porque él dejó de ser, como le sentenció el Padre, la palabra lo dice, espanto es y para siempre dejó de ser. Amén. Cuando el enemigo tiene chance para hacer algo, cuando él trae a nuestra mente y convence, y quien decide hacer somos nosotros. Amén. Lo que hacemos y lo que no hacemos juzga lo que es para nosotros la bendición o la maldición. ¿Cuándo empieza el tiempo de guerra? De guerra espiritual, amén. En el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, comienza una guerra espiritual. Quizás no la entendemos, ¿verdad? No la vemos, pero empiezan ciertas dudas, ciertas dificultades, ciertas pruebas para nuestra vida, porque Dios quiere que hagamos en obras lo que dije en mi boca, de entregar mi vida a Cristo. Amén. Entonces, la guerra empieza desde allí, y a medida que yo crezca y conozca de la palabra, sabré qué es lo que me pide la palabra. Fíjense que lo que hemos leído que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A quién va a usar el enemigo para atacarme, para insultarme, para mentirme, para molestarme? A seres humanos, a familiares, a amigos, a vecinos, ¿verdad? Entonces, la guerra espiritual no es que yo culpe a las personas, que yo me queje, que cómo es posible, que pasa esto, cómo es que hacen esto, porque detrás de ello, ¿quién está? Mi enemigo, que me quiere sacar de mi paz, sacar de la conducta y el carácter que Dios quiere que yo tenga. Amén. Entonces, si yo me pongo a quejarme de enfermedades, de situaciones, de la escasez, de lo difícil que hoy en día es, Dios, ¿qué va a hacer? Si te quejas porque no hay confianza en Dios y no hay comunión con Dios, porque cuando yo oro a Dios, Dios te revela, y Dios nos ha revelado muchas cosas, y vivimos en esta situación en la esperanza de que Dios es cumplidor de sus promesas, ¿no es cierto?
y Dios ha traído la promesa a Venezuela. Amén. Gloria al Señor. Así que no se trata que yo mire a las personas, sino que yo diga qué es lo que debo hacer. Si mi guerra es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo está como león rugiente acechando a ver a quién puede devorar, porque él dijo, Jesús, que vino a robar, destruir y matar, mas Jesús vino a dar vida y que la tengamos en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que ¿qué nos dice la palabra? Nos habla de una armadura de Dios. Y la armadura es para yo pelear con ella. Aquí no nos hablan de yo pelear con alguien. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en el versículo 13 que leímos? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la prueba, el día del ataque, el día de la circunstancia adversa, que yo pueda resistir. ¿Qué es resistir? O sea, ponerme erguida, firme. Ahí estoy. ¿Cómo puedo estar ahí? Tengo que saber cuál es la armadura. Y que muchas veces creemos que la armadura se pone y se quita. ¿Verdad que sí? Voy a orar y me voy a poner la armadura de Dios y empiezo a citar la verdad, la justicia, el evangelio y todo lo demás. Amén. Pero la armadura de Dios es un estilo de vida. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Es un estilo de vida. Voy a vivir en lo que me dice la palabra que viva. Y he visto, leyendo esta vez, una vez más, esa palabra, que todas las piezas o las partes de esa armadura señalan a quién, a Jesucristo. Y me vino al entendimiento cuando nosotros explicamos que somos vencedores en Cristo, somos salvos en Cristo, somos triunfadores en Cristo, logramos todas las cosas en Cristo. Entonces, el estar en Cristo, nosotros hemos explicado, seguir lo que Él manda y dice y recomienda. Amén. Digo recomienda, aunque Él es el legislador y el que da la ley y el mandamiento, pero Él no obliga a nadie que lo haga. Nos ha dado el libre albedrío para elegir y yo decido. El mismo Señor, cuando le habló a Caín, le dijo, ¿por qué se cae tu semblante? ¿Por qué estás en esa condición? Si hicieras lo bueno, ¿no serás recompensado? Pero el pecado está a la puerta y con todo tú señorearás sobre él. ¿Qué le quiere decir a todos nosotros con eso? O sea, el pecado está a la puerta, la tentación está ahí, el error, las cosas que nos pueden dañar están ahí. Y el enemigo está empujando a ver que caiga. Amén. Pero yo puedo decir no.
Y Jesús murió por mí para darme este poder, hermanos. Amén. Él murió en mi lugar para yo darme ese poder. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de esa armadura. Y vamos a detallar lo que dice de esas partes. En el 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, cuando yo vengo al Señor, tengo que empezar a recibir de Él el discernimiento entre la verdad, que es Él, y en Él hay luz para mostrarme toda mentira en que yo he vivido y no me ha traído ninguna paz, ninguna llenura, ninguna felicidad, sino eso ha sido lucha y lucha y más lucha. Entonces, pero Jesús le dijo a los que le seguían en Juan, decía, Juan 8, 31 al 37 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántas cosas nosotros hemos, sin preguntar de dónde viene, lo hacíamos porque todo el mundo lo hace? ¿Verdad que sí? Como todo el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. Pero ¿cuál es la raíz de eso? A lo mejor la raíz de eso es alejarme de Dios y no acercarme a Dios. Por ejemplo, en la religión hemos aprendido a hacer cosas que no tenían que ver con lo que mandó Jesús. Jesús mandó, por ejemplo, que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre. Y que si obedecemos seremos bendecidos. Pero sin embargo, el hombre y la doctrina del hombre ha traído el que tú llegues a un lugar, tomes agua bendita y te hace así para ser bendecido. ¿Dice eso la palabra? Cuando yo me acuerdo que era muy pequeña, vivíamos en una casa que tenía un patio y tenía que cruzar el patio estaba descubierto y de noche me daba temor salir al patio para ir al baño. Entonces un día mi mamá me dijo: no te preocupes, tú haces la señal de la cruz y ya, tú no te pasa nada, te protege. ¿Qué quiere decir la cruz? ¿A quién colgaban en la cruz? La cruz antes de Jesucristo era como un símbolo de las religiones satánicas. Era adorada por él, porque era maldición. Amén. ¿Y Jesús qué dice? O sea, si yo hago esto, ¿qué me va a...? En cambio, cuando tú nombras a Cristo, el nombre sobre todo nombre. Como un día mi esposo dijo, cuando uno nombra a Cristo, mueven los ángeles de todo el cielo, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier persona, no es una maldición, no es un objeto, una madera, es Dios mismo, no es una madera. Y además uno nunca se ha sabido qué clase de cruz cruzaron a Cristo, porque en ese tiempo había una cruz que era así, había una cruz que es una T y hay la cruz que conocemos nosotros. Entonces, ¿en cuál de ellas? La Biblia no quiere que se sepa, porque lo que Dios quería que se sepa lo trajo aquí en la palabra. Amén, hermano. Entonces muchas mentiras nos han atado, y cuando uno lo practica,
¿Estamos haciendo la obra de quién? Ajá. Cuando nos decían de chiquito, tú no eres capaz de hacer eso. Y vas creciendo y cada vez que vas a hacer esto que ibas a hacer, dices, no, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios dice que en Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el mundo dice, no, tú no serás capaz nunca de hacer eso. Y esa mentira está ahí. Y mientras la mentira está allí, entonces no lograré lo que Dios ha hecho en mí. Porque Dios me formó en el vientre de mi madre con un propósito. Y el diablo quiere a ver cómo giras para que no te encuentres con Dios. Amén. Por eso que han puesto tantos dogmas y tantas cosas que cuando lees, y nos decían antes, antiguamente, no leen la palabra, no leen la Biblia porque se vuelven locos. ¿Verdad que sí? Sí. Eso lo sabemos. ¿Por qué nos vamos a volver locos? Porque no es lo que nos enseñan la gente, sino es lo que enseña Dios y es diferente, totalmente diferente. Amén. Entonces conoceremos la verdad y no solo voy a conocer la verdad, voy a desechar la mentira, me voy a arrepentir y si tengo que perdonar al que me dijo, tú no serás capaz nunca de hacer esto. A mí me han dicho a los 4 años que yo no servía para estudiar. Y para mí estudiar en el colegio, hasta segundo año de bachillerato, para mí era una carga. Y cuando vine aquí a Venezuela, me convertí, conocí la verdad. Dios me quebrantó esta área para mostrarme, tienes esa dificultad. Es una mentira que la maestra dijo. Y todo maestro es autoridad espiritual. Vivir ni un momento sin que esté yo empapado de la buena nueva. Evangelizar mi interior, vivir en la paz que Dios me da, vivir, fíjense que dice, predicar buenas nuevas a los abatidos. Él vino a eso. Éramos abatidos con tantas confusiones. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué quiere decir quebrantado de corazón? A los heridos de corazón, a los que tienen tristeza, a los que le han hecho cosas y han llevado eso a cuestas durante muchos años y no conocieron del perdón, no conocieron del arrepentimiento, de guardar rencor a otros. Entonces están en una condición de quebrantados de corazón. Amén, hermano. Entonces ese estado nosotros no lo podemos seguir viviendo si yo soy convertida. Tengo que buscar mi sanidad. ¿Está en la palabra la sanidad de mi alma? Amén. Sí, hermano. Sí, hermanos. Está en la palabra de Dios. Buscar de Cristo. Buscar al Espíritu Santo. Señor, mira el estado de mi corazón. Si yo soy quebrantado de corazón, un quebrantado de corazón es un amargado. Es un amargado que siempre está así, que siempre está triste, que siempre está opacado. No sabe compartir con otros, no sabe hacer. ¿Cómo voy a llevar el evangelio a alguien y que me vea ceñido así las cejas? ¿Puedo yo llevar el evangelio? No, que él se evangelice a sí mismo, dirá el otro. ¿Cierto o no? Entonces yo necesito, primeramente, si he llegado a este camino, buscar en Cristo Jesús no tener más quebrantado el corazón. Y luego dice, a publicar libertad a los cautivos. Si yo fui cautivo,
Y hoy puedo decir que he sido libre. Y hemos sido libres de muchas cosas. Hemos sido libres de vicios, hemos sido libres de amarguras, hemos sido libres de muchas cosas, de enfermedades graves. Aquí llegó una hermana, primera vez a esta iglesia, nadie le habló, la llamaron, le dijeron hola, pero más nada. Y se fue, tenía cáncer final. Y el Espíritu Santo en este lugar la sanó. Fue al médico y le dijo, no tienes cáncer. Y eso lo hizo nuestro Dios. Amén. Entonces, si yo fui libre, yo debo llevar la libertad a otro. Pero si yo no soy libre, si no vivo el Evangelio, porque el Evangelio es eso. El Evangelio no es conocer los versículos y conocer los libros de la Biblia. No es saber de Génesis a Apocalipsis y por qué y qué significa en griego esto y qué significa en hebreo tal cosa. No, es vivir el Evangelio. El Evangelio vino a mí para yo ser sanado, para yo ser libre de mis ataduras, para yo cambiar de carácter, cambiar de actitud. Entonces no puedo yo llevar ese Evangelio. Y si yo vivo el Evangelio, ¿puede venir el enemigo y atacarme en algo? No, hermanos. Si yo tengo herida de escasez porque tuve tiempos de escasez y siempre estoy con miedo a que me falten las cosas, ¿puedo ir y decirle a alguien del Evangelio que libera? No. Me van a decir, no, pero mira los temores que tú tienes. Y muchas cosas semejantes, hermano. Entonces nosotros sí tenemos que vivir el Evangelio. Y el enemigo, aunque haya escasez, aunque haya rumores, que si terremotos, que si esto, que si lo otro, que si guerras a una musulmana en Siria bombardearon su casa, quedó ella bajo el escombro y ahí Jesús se le presentó y le dijo, yo soy Jesucristo, soy tu Dios y yo te voy a levantar de entre los escombros y te voy a llevar a Venezuela. Y está aquí, hermano. Hubo la ocasión, hubo un grupo que venía y el Señor se lo dijo estando en el escombro y la liberó de eso. Entonces, si yo tengo a Cristo, Él sabrá qué va a hacer. Aun cuando me lleven a la cárcel, en la cárcel tienen que saber que Cristo vive. Es increíble, hermanos, los testimonios de los musulmanes. Se fue por una prima, la metió a una recién cristiana que era musulmana a la cárcel. A la semana ella llamó, ¿cómo le va a mi prima? Y le dijeron, ven a buscarla porque si no va a convertir a toda la cárcel. Porque 7 mujeres se convirtieron en esa semana que ella estuvo allí, dando testimonio porque ha sido libre. Y ha sido libre de enfermedades y ha sido libre de ataduras. Amén. Entonces el Evangelio es esto y debo de vivir como un estilo de vida. No es una religión, es comunión con Dios. Es una relación con Él. Y si no llego a tener esa relación, sigo en una religión más. Y ahora se llamará Evangelio. ¿Qué le parece? Si estoy en el Evangelio para tener relación con Dios, no para seguir con mi religión, seguir solamente leer, orar de vez en cuando y no conocer a este Dios que hace todo esto. Jesús hizo todo esto. Dice, libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuándo es el año de la buena voluntad de Dios?
Ahora, hermanos, y el año de la buena voluntad es cuando Dios también va a levantar su iglesia y nos va a esperar en una nube, dice la Biblia. No es un invento, no es algo filosófico, no es una fábula, lo dice la palabra del que creó todo el universo. Y Él dice que Él vendrá el año que va a levantar su iglesia y llevarla a la boda del Cordero. Ese es el año bueno de Jehová. Amén. Aleluya. Se puede leer todo lo demás en su casa, el capítulo de Isaías 61, porque en verdad necesitamos vivir lo que dice ahí. Y día a día, paso a paso, hermano, tenemos que lograr esto. Gloria al Señor. Fíjense que luego dice, en el 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una verdad que yo venga a mi corazón. ¿Qué es lo que debo hacer con esa verdad? Nosotros venimos de un mundo de dudas, confusiones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y por si acaso esto no funciona, entonces hago las dos cosas. ¿Cuánta gente sabemos que hacen eso? Los mismos musulmanes tienen su religión y tienen sus sectas satánicas. Los mismos que se bautizan de niños y se llaman católicos y todo, y son santeros a la vez. Sí, hermano, y hacen una cosa y hacen la otra. Porque por si acaso esto no funciona, esto va a funcionar. ¿Cómo llama la Biblia esto? Dice en Santiago 1, 6 al 8. Vamos a ir a Santiago 6 al 8. Dice, pero pida con fe. Está mandándonos que pidamos a Dios, pero que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En Hebreos dice que imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Debemos de creer. Amén. Y poner a perseverar en esta fe y actuar en nuestra vida conforme a esa fe. No es que hoy estoy creyendo y mañana me dicen otras cosas, no, entonces estoy equivocado. Entonces, cuando tengo fe, la fe es que la convicción. ¿Quién trae la convicción, hermanos? El Espíritu Santo trae la convicción. Y cuando tú tienes un encuentro con esa convicción de Dios, cuando tienes un encuentro en tu espíritu con Dios, puede levantarse el mundo, tú seguirás. A esta mujer el hermano mayor le puso una pistola y la iba a matar, y ella le dijo, me puedes matar, pero yo, si muero hoy, me voy con él, pero no lo cambiaré, no diré no a Cristo, porque tenía convicción. El tiempo de su Dios ella lo respetaba, el tiempo de oración ella lo respetaba, el buscar que la bauticen, el buscar una Biblia en su idioma, ella lo tuvo que buscar. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo un encuentro con la persona de Cristo. Y Cristo no tiene que venir en persona, ella lo necesitó y por eso que Dios lo hizo. Pero nosotros conocemos desde chiquitos que existe un Cristo que murió en la cruz por nosotros. Y nosotros podemos
tener en nuestro espíritu ese encuentro. Un encuentro con Él, un encuentro con su santidad, un encuentro con su autoridad, un encuentro con su perfección y su rectitud. Y eso lo hace Dios a medida que yo busque del Señor. Amén. Entonces, fíjense que después dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así como en mi fe soy inconstante. Hoy creo, mañana no creo. O creo algo de Dios, pero no creo en otras cosas. ¿Qué le parece eso? ¿Puedo yo agarrar el escudo de la fe y defenderme cuando el enemigo empieza a decirme: te dejo sola aquí, te dejo sola aquí, a mi merced? Y tú no tengas la convicción que Dios dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo no tengo esa convicción, cualquier cosa que me pase, voy a caer en temor. ¿Qué cosa es lo contrario de la fe? El temor. El temor que te lleva a desconfiar y no tener la fe. Cuando un día yo estuve en un problema con mi carro, yo le dije: Señor, ¿tú estás conmigo? Yo estoy aquí, no puedo salir de aquí porque era en el año que hubo el deslave, ¿cómo le dicen? Ajá, de Vargas. Y cuando no podía pasar, y yo dije: bueno, son las 2 de la tarde, va a anochecer y aquí no se va a poder hacer nada. No había manera de regresar. Y yo dije: tú sabías que yo iba a pasar por eso y dijiste que estabas conmigo. Y como estás conmigo, yo creo que tú me sacarás de eso. Si no tuviera yo a Cristo, ¿saben lo que me hubiera hecho? ¡Wow, hermano! Como yo era. ¿Ah? A llorar, dice mi esposo. Y saben, hermano, yo tenía un carrito bien bajito. Y las camionetas pasaban por ese río y se paraban, no podían seguir andando. Y yo dije: en el nombre de Jesús, en la fe que tú me diste, yo voy a cruzar allí esa agua que estaba ahí, que el agua estaba hasta aquí. Y cuando vieron que yo estaba ya dispuesta a acercarme y salir de ahí, entonces los hombres empezaron a burlarse. Yo no sé qué hicieron después que pasé, porque ellos empezaron a decir: sí, gordita, tú puedes, sí, gordita, tú puedes, ándale, gordita, ándale. Y yo dije: en el nombre de Jesús yo voy a pasar. Y yo pasé. Y le voy a decir, hermano, yo no me explico cómo no entró agua a los asientos, o por lo menos al piso del carro. Era un lance bien bajito. Y yo pasé ahí, y cuando salí, ni miré atrás qué dirían ellos, ni me interesa. Y yo salí de ahí y me fui al negocio que tenía mi esposo. ¿Por qué? Porque la fe mueve la mano de Dios. Ese es el escudo que yo tengo para eso. La luz de la fe puede apagar toda duda, toda oscuridad de duda, hermanos. Entonces no podemos nosotros dudar, ni vivir un día: sí, creo en Dios, o creo en algo. No, yo creo que Dios es mi Salvador, pero no creo que es mi sanador. Entonces no estoy teniendo fe en el Dios completo. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que en Hebreos 12:2, ¿qué dice? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿De quién voy a aprender la fe?
Él es el autor y consumador de la fe. Él vino a este mundo y mostró lo que era fe verdadera. Porque dice, fíjense cómo dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué vio él delante de él? A ti y a mí, salvos del pecado. Tomó mi lugar, creyendo y teniendo esa fe de que el Padre lo iba a levantar de la muerte. Él entregó su vida a la muerte, creyendo que Él iba a resucitar. 3 días estuvo muerto y al tercer día se levantó y creía en ello. Él es el consumador y el autor de la fe. Si quiero aprender de la fe, aprenda de Cristo. Y entonces puedo poner ese escudo. Y cuando quiera el enemigo hacerme dudar, directamente o a través de mucha gente que pueda empezar a decir que no, esto es otra secta, no, esto es algo pasajero, no, hay que creerle a Cristo Jesús y su palabra. Amén, hermanos. Entonces sí tenemos que creerle a Dios y aprender de ese autor y consumador de la fe. Una vez que nosotros dudamos, ¿qué pasa? Abro la puerta a los demonios, hermano, para traerme mentiras, confusiones, imágenes, cosas que no es lo que Dios quiere que tú veas o oigas. ¿Ok? Gloria al Señor. Y como dije, la luz de la fe disipa la oscuridad del temor y la duda. Vamos a Efesios y vamos a ir al yelmo de la salvación. En el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación para mí? El yelmo es lo que cubre la cabeza, amén, y el rostro, creo, y cubre mis pensamientos, yo digo, ¿no? Porque el enemigo lo que ataca es el pensamiento. Si soy salvo, ¿de qué? ¿Cómo camino? ¿Cómo camino para tener la fe que soy salvo? ¿Puedo tener fe que soy salvo y seguir en pecado? Digo que soy salvo y es por fe que soy salvo, pero yo estoy cometiendo pecados. Y el pecado que estoy cometiendo me deja entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios, cuando Dios dice que los mentirosos, el pecado que nosotros vemos más chiquitico, ¿verdad que sí? Hay una mentira blanca, cualquiera, ¿por qué no? Pero Jesús dijo: los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo tengo fe que soy salvo y proclamo la salvación y soy salvo, pero miento, guardo rencores, guardo cosas y no dejo que se vean, y creo que como no me ve la iglesia o no me ve la familia, entonces puedo hacer a escondidas eso. Pero hay un Dios que lo ve todo. Amén. Fíjense que cuando en Juan 8:33, cuando Jesús le estaba diciendo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Usted cree que porque ellos eran linaje de Abraham, ellos eran salvos?
porque después de Abraham vino la ley con Moisés, vinieron muchas cosas y ellos eran fariseos, maestros de la ley. Amén. Pero ¿por qué Dios le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Porque ellos no estaban libres. Ellos no estaban viviendo lo que ellos enseñaban. Amén. Entonces, ¿eran salvos? Jesús le responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Amén, hermano. Si yo miento, soy esclavo de mentir. Y hay veces que es tanto que aunque diga no quiero mentir y no he sido libre, no he sacado esto, no lo he confesado a Cristo, no he arreglado eso, vuelvo y no puedo vivir sin mentir. Y así todos los demás pecados. Cada pecado que yo hago, soy esclavo del pecado. No perdono a alguien y aunque me digan tienes que perdonar, hermano, usted no sabe lo que me ha hecho. Es que no puedo perdonar porque usted no se imagina lo que ese hombre me ha hecho. No. Pues si no perdonamos, ¿somos salvos? Dígalo. No, hermano, si nosotros no perdonamos, así sea el peor de los hombres, así sea la peor mujer, Jesús dijo que Él perdona a los que perdonan. Y si yo no perdono, no tengo el perdón de Dios. Y si no tengo el perdón de Dios, ¿puedo entrar al reino de Dios? Una mujer, el Señor le dio una visión del infierno. Y ella vio a una bisabuela de ella que sirvió en la iglesia toda su vida. Y ella empezó a gritar: Jesús, ¿cómo es posible que ella esté ahí? Jesucristo le dijo: ella desistió a perdonar y sin perdonar no la puedo perdonar. Entonces el pecado hay que mirar qué es pecado, ir a la palabra de Dios y buscar qué es pecado y salir del pecado para tener la seguridad de que soy salvo. Porque no es, como dije, una fábula o una treta, o no, Jesús murió por mí, Él me justificó, Él me salvó, Él me santificó, pero yo no vivo en santidad, yo no vivo en justicia, yo no vivo en lo que Él no quiere que yo viva. Entonces no puedo asegurar mi salvación. Y como dijimos, el yelmo puede proteger mi pensamiento. Cuando llevo mi pensamiento cautivo a Dios y reclamo la mente de Cristo en mí, para que no caiga en rebelión a Dios, no caiga en cosas, sino que el enemigo no tenga lugar en mi pensamiento para traer cosas. Amén. Gloria al Señor. Luego en Efesios nos hablan de la espada y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, a veces por declarar la palabra de Dios podemos estar resistiendo al enemigo, parándonos firmes, y eso yo creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio de eso. Y sí, yo quería compartir este testimonio, y sí quiero, que me comentó la hermana Mirta, de que tomemos un tiempo cada semana de grabar en nuestra memoria un versículo importante de la palabra. El año pasado se me bajó la tensión, estaba sola en la casa, y empecé como a marearme, primera vez que me había pasado,
pero empecé a ver que la mesa de la cocina se alejaba. La veía literalmente. Veía que la cocina se alejaba, la nevera se alejaba, y una voz me decía: aquí perdiste todo. Aquí se acabó todo. Todo esto ya no es tuyo. Pero yo entendí que el enemigo estaba hablando, pero no tenía fuerza, ¿verdad? Que se me había bajado la tensión y no tenía fuerza y me iba a caer al piso, y le dije: Señor, lo único que te pido es que cuando entre mi esposo no me encuentre en el piso, que se asuste. Y como pude, yo me senté. Cuando me senté dije, porque eso repetía y repetía: se acabó todo, tu vida se acabó, todo esto no es tuyo, todo lo perdiste, todo es nada. Y yo veía literalmente que las cosas, porque Él te da imágenes que tú crees que lo estás viendo y que está pasando. Y eso me pasó. Pero cuando yo me senté, yo dije: más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prosperarán, y serán avergonzados en gran manera. La cocina volvió a estar como estaba. Empecé a ver cómo es las cosas, y ahí fue que el Espíritu Santo empezó a hablarme: ve a la cama, tienes la tensión baja. Y yo me fui y me acosté un rato. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? Cuando yo proclamé la palabra de Dios. Cuando yo levanté mi espada contra el enemigo. Y yo no tuve que hacer nada, ni pelear, ni decirle: te enmudeces, te ato en el nombre de Jesús. Que no tuve que hacerle eso. Simplemente declaré la palabra de Dios. Que Él está ahí, está como poderoso gigante. Y que tú me persigues, y los que me persiguen serán avergonzados y tropezarán y no prosperarán. Cuando me fui a la cama y más o menos estaba, y sabía que tenía la tensión baja, me levanté y llamé a la hermana Mirta y le dije: ¿cómo se sube la tensión baja? No sé cómo. Y entonces ella me dijo: un guarapito de canela y miel. Esto lo tengo en la casa. Me fui, preparé ramitas de canela, miel, y me la tomé, y estaba sentada en la cocina, y abrió la puerta mi esposo y dijo: ¿qué hora estás tomando té a esta hora? Ah, sí, gracias. Y le conté lo que pasó. Es tan importante, hermanos, saber versículos bíblicos. Si tú no citas la palabra, el enemigo sigue ahí. Mientras yo no dije nada, él seguía diciéndome: se acabó tu vida, se acabó todo. Y una vez que le empiezas a creer, te caes y te mueres, ¿sabes? Así es. Cuando le crees al diablo, le será dado a él. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios y no al diablo. Y eso es el poder de la palabra. Y tenemos que tener la palabra con fe y convicción. Tener convicción que Dios dijo eso y Dios respalda su palabra. Amén. Cuando Pedro le dijo: echa la red a la derecha, ¿qué le dijo? Estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. Pero ahora, por tu palabra, echo la red. ¿Por la palabra de quién? La palabra de Dios. Y al nombrar que es por la palabra de Él, pescaron tanto que otras barcas tenían que venir a auxiliarles a levantar la pesca. Amén. Gloria al Señor. Y la última, dice en Efesios, en el 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Por quién estaba pidiendo él la oración? Por sí mismo. Amén.
y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador. Entonces, la oración, hermano, unos por otros es importante. Es muy importante que yo interceda. El oficio de Cristo hoy en día está ¿dónde? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es tan importante que Él lo hace y que todos nosotros debemos orar unos por otros. Cuando yo oro por mi hermano, por aquellas cosas, fíjense lo que dice aquí. Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. No es según mi emoción, no es según yo juzgo, no es según mis emociones. Me molestó fulano, entonces oro, Señor, mira cómo anda él, Señor, búsquelo. Eso no es una oración en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo puede dirigir conforme la necesidad de ese hermano. Y debemos aprender a orar en el Espíritu. Y no conforme nuestra vista, no conforme nuestro entendimiento, y mucho menos conforme a mi carne. Debo pedir, Espíritu Santo, ¿cómo oro por fulano? ¿Qué quieres que yo ore por tal mujer? Para que Él me dirija, porque Él sabe la necesidad de todos. Amén, hermanos. Y hay que perseverar. Hay que perseverar, hermanos. No podemos estar, oré hoy y ya. Dice que perseveremos en la oración. Porque mientras yo estoy orando, ¿qué está pasando? Dios mueve. Y si hay obstáculos para que Él logre eso, mi intercesión puja para que Dios, a través de lo que está haciendo en la persona, llegue a realizarse. Porque si estoy pidiendo conforme su voluntad y no conforme mi voluntad, si yo estoy orando por salvación de alguien, por la salud de alguien, y oré y no sanó, hasta que Dios no me diga no ores, yo debo perseverar y seguir orando. Amén. Sí, una vez dijo Dios a Samuel que no orara más por Saúl. ¿Por qué? Porque ya Dios lo probó y fue desechado. Mientras Dios no diga eso, yo oro y el Señor se mueve. Hay veces que unas personas han orado por 20 años por una cosa y Dios la realizó, porque es voluntad de Dios. Amén. Y es importante entonces orar con perseverancia y en el Espíritu de Dios. Amén. Es mi tarea vivir lo que Dios me pone en las manos, porque nada de lo que hablamos es inalcanzable, ¿verdad que no? No es una armadura que yo no puedo adquirir. Dios me ha puesto a dar, me ha puesto a que yo disfrute de toda esa armadura y viva en paz. En medio de las dificultades y las pruebas, yo tenga paz y el enemigo no tenga derecho a atacarme. Cuando yo hago lo que hemos hablado hoy, vamos a ver la gloria de Dios. Él nos llamó una iglesia poderosa que se mueve en lo sobrenatural. Si todos caminamos conforme su voluntad, viviendo en ese estilo de vida de la armadura de Dios, vamos a ver cómo Dios se va a mover en lo sobrenatural de nuestras vidas.